Buenos días, hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por estar en este día juntamente con ustedes. Estamos contentos porque el Señor nos ha dado un día nuevo, un día soleado. Estamos contentos también porque pues aquí estamos todavía, ¿verdad? Luchando y perseverando en el Señor. En esta ocasión pues yo quisiera tocar un poquito un tema que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto. La Biblia dice cuando el Señor resucitó de los muertos, les volvió a hacer hincapié que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso ya se lo había dicho varias veces el Señor a ellos, que iban a ser investidos del poder y que iban a anunciar el Evangelio, y que Él se iba a ir. Sin embargo, los hermanos pues hicieron caso. Según parecen, ellos eran más de 120, realmente eran, me imagino, unos 500 hermanos, 400, algo así, o Corintios menciona 500. La cosa es de que esperaron la promesa del Padre, pero dice un dicho que el que espera desespera. Comenzaron a desfilar, comenzaron a irse, pasó un día, otro día y nada, no pasaba nada. Pero en el día del Pentecostés, dice la Biblia, estaban sentados, estaban unánimes, estaban en el mismo sentir, esperando la promesa del Padre. Y ese día dice que de repente cayó, ¿verdad?, con poder el Espíritu Santo a través de, dice, un estruendo tremendo que hubo, que sacudió la casa y se dejó notar que era algo sobrenatural que vino sobre ellos, y que el Señor comenzó en ese momento a repartir lenguas en cada uno de ellos según Él quiso dárselas a ellos. Entonces, y lo que anunciaban a través de esas lenguas terrenales eran las maravillas del Señor, a tal grado que la gente que estaba congregada cerca de ahí fueron a ver el escándalo del estruendo y estaban observando que estos judíos estaban hablando lenguajes de ellos y que magnificaban, glorificaban a Dios. Pero mi punto está aquí, hermanos. Yo pregunto en esta altura, ¿será que solo la iglesia, esa iglesia necesitaba el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio? ¿No será que hoy también necesitamos el poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio? ¿Será que esa iglesia necesitaba solamente eso para comenzar a anunciar el Evangelio, y ahora que ya está anunciado casi el Evangelio por todos lados, ya no se necesita eso? Por lo menos eso es lo que logro entender para muchas personas, que dan a entender de que eso fue para el inicio de la iglesia y que ahora no es tan útil eso. Sin embargo, yo lo que puedo ver es que nosotros necesitamos más que nunca esa llenura, porque al final, fíjense bien, la Biblia dice que se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, y necesitamos un reavivamiento del Señor, y solo lo puede dar el Espíritu de Dios a la iglesia. Estaba notando, por ejemplo, las cosas que causó ese derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, a ellos les concedió dones espirituales, a los discípulos. Hicieron proezas tremendas los discípulos. Provocó que la gente se espantase y algunos se burlaron. Y cuando yo digo esto, digo, ¿qué cosa? Para muchos hoy en día es lo mismo. Dicen que eso son cosas que no son de Dios, pues. Y sin querer queriendo casi blasfeman el nombre del Señor. Para ellos ya no es, pues, no es de Dios cuando alguien, ¿verdad?, se ha derramado el poder de Dios sobre sus vidas y algo sobrenatural ha pasado en ellos. Entonces, desgraciadamente, pues, se le cree más a los hombres que a las cosas que se están viendo, a las cosas que puede realizar el poder de Dios. Otra cosa que es notable aquí cuando recibieron el poder de Dios es que se dejó ver el poder que tiene el Evangelio en las vidas en las cuales se ha derramado el poder de Dios, el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia menciona que esta gente, cuando comenzó a predicar el apóstol Pedro y a explicar qué pasó en ese día, dice la Escritura que esta gente quedó convicta de pecado después de la predicación de Pedro. Y preguntaron, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro comenzó a explicarle que deberían de arrepentirse para que recibieran el don del Espíritu Santo. Eso es una cosa que hay que subrayar, que lo primerito que uno tiene que hacer para recibir el poder de Dios es el arrepentimiento de corazón. Lo otro
que puedo ver es que hubieron frutos de esa fe en el Señor. Hubo un movimiento tremendo a través de ese poder de Dios, y que ellos estaban perseverando en la doctrina, en la oración, y se amaban de corazón, perseveraban en compartir el pan entre ellos, se invocaba el nombre del Señor, se cuidaban mutuamente, dice la Escritura, y aparte de eso, pues dice que se aumentó la gente creyendo en el Señor. Cada vez que predicaban, cada vez que los miraban unidos, cada vez que se miraba un avivamiento del Espíritu de Dios en la vida de ellos, pues la gente se añadía, creía en el Señor y buscaban a Dios. Yo le pido al Señor en esta hora que nos mande un avivamiento fuerte, que se vea que es genuino, que viene de parte del Señor, y que de esa manera, tanto usted que me está escuchando, mi persona, y todos los que estamos en el Señor y que creemos en el Señor, seamos reavivados por el poder de Dios, no de una manera mecánica, no de una manera que le dicen que por fe, no, sino de una manera dinámica, de una manera real, de una manera que llegue a lo más profundo del corazón y que quite toda venda de nosotros, para que de esa manera sintamos que hay un Dios vivo, un Dios que toca, un Dios que uno puede experimentar. Muchas gracias, Dios les bendiga, y primero Dios, vamos a escuchar un mensaje en esta ocasión para la juventud. Dios les bendiga y les guarde. Gracias. Hasta luego. Amén. Ahí me encontró, me vio y me dijo, wow, con ese me quedo. No lo cambio. ¿Sí? Así que en vez de que yo pague la dote, ella lo pagó. No, es cierto. De ahí nacieron estos dos hijos. Tengo dos hijos que son argentinos, son mexicanos y ciudadanos americanos, ¿sí? Mi hija Nicole, de 15 años, que ya como buen papá estoy no buscando que se casen, sino todo lo contrario, ¿sí? Estoy cargando todo, tengo todas las escopetas, los perros, todos. Si alguno pasa por casa, hago chi, chi, ¿sí? Ataca, digo. Y ya se imaginan, en toda esa zona, mi hija es como la mosca en medio de la leche, ¿sí? Es una morocha hermosa y entre puro blanquito y rubiecito, ya sabes, más de uno anda rondando. Y como es una zona de caza, de pesca, ¿qué hago? Vamos a pescar, le digo. Ups, se perdió. No sé dónde acabó el muchacho. Pero ahí está. Y tengo su hermano, que tiene 14 años, se llama Josías. Y él es más alto que yo, mide 6'2" ahora, ¿sí? 14 años, el pequeño Bambam. Entonces cuando lo llevo conmigo es mi guardaespaldas. Lo más chistoso es que cuando llego a buscarlo a la escuela o hay una actividad, llego con él y toda la gente se queda observando. Me dice, papi, nos están mirando. Le digo, no, te están mirando a ti, lo grandote que eres. No, papi, están pensando si tú eres mi papá de verdad. Entonces ya ve, así nos divertimos como familia sirviendo a Dios. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este país. Ya llevamos sirviendo 25 años en Argentina, Centroamérica, Puerto Rico por 6 años y a estos últimos 4 años acá en Estados Unidos, ¿sí? Así que brevemente eso es a lo que nos dedicamos. Y les quiero pedir que oren ya que la pasión que hay en nuestro corazón es ver los 32 a 35 millones de jóvenes que hay en Estados Unidos, menores de 20 años, poder conocer a Cristo, poder crecer en Cristo y poder salir e impactar su mundo para Cristo. Así que eso es lo que nos apasiona y oren por eso. Y ustedes pueden ser parte de eso. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable de esta mañana, ya que no se trata de mí, no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Amén. Y la meta es que cuando salgas de acá puedas decir, Dios, gracias, qué bueno fue estar en tu casa, qué alegría poder cantarte, pero gracias porque me hablaste y ahora sé cómo quieres que yo viva durante la semana. Así que oremos. Amén. Amado Dios, en esta noche esta mañana estamos delante de ti, Dios. Gracias por la oportunidad de alabarte, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, también de adorarte y escuchar los testimonios. Qué palabras de ánimo y de desafío. No perder las oportunidades. Cuando tú coloques algo en nuestro corazón, cuando pongas nuestra mirada en algo, no dudarlo, salir confiados en que tú tienes una bendición que podamos tomar y bendecir a otros, Dios. Te pedimos que nos hables, enséñanos y que el Espíritu Santo aplique su verdad a nuestra necesidad. En Cristo tu Hijo. Amén.
Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de avivando el fuego. Sabes, vivimos tiempos muy especiales. Ya cada uno de nosotros ha pasado todo lo que es la pandemia, vamos a seguir pasando un poco más, pero son tiempos nada fáciles para las familias, nada fáciles para los jóvenes, nada fáciles para los niños, y a nadie se le hace fácil, ¿sí? Pero sin embargo, en medio de este tiempo es interesante que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, va a decir que van a venir tiempos peligrosos. Vuelve a repetir esa misma frase en 2 Corintios capítulo 3. Y subrayas, si tienes después en tu casa tu Biblia, y esa palabra tiempos peligrosos, la idea es tiempos feroces, agresivos. La idea en un momento es como cuando sale una jauría de perros salvajes o lobos que no permiten la vida. Ese es el concepto. La idea es, vivimos tiempos donde vamos a ser sacudidos, vamos a ser cazados, vamos a ser anulados. Pero la idea no es que perdamos la vida, sino la idea es que lo más importante que tenemos no lo podamos comunicar. Y esos tiempos peligrosos, en el libro de Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo estaba sentado, mirando lo increíble que era el templo, lo maravilloso, sus discípulos dicen, Maestro, mira qué hermoso lugar, mira qué piedras, como diciendo, esto es increíble, esto es inamovible. ¿Sabes qué va a decir el Señor Jesucristo? Él va a agarrar y va a decir, quiero decirles que va a venir tiempos donde no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice que durante esos tiempos difíciles, el amor de muchos se va a enfriar. La idea es que están totalmente calientes y después pasan a estar fríos, ¿sí? Así que yo traje un pequeño PowerPoint que quiero que prestes atención. Y dice así esta frase, si lo tienes, no lo pierdas. Y si lo perdiste, avívalo. ¿Sabes? En estos tiempos, esa va a ser una frase que se nos vaya a quedar en la mente. Si lo tienes, no lo pierdas. ¿Sabes? El fuego que Dios nos ha dado por conocerle, esa pasión con que cantábamos ahora, no la debemos perder. Pero, si por las circunstancias, la presión, el mundo que nos rodea, lo estamos perdiendo, este es el momento de avivarlo. Y déjame decirte algo, paréntesis, no dejes de venir a la iglesia. La tendencia hoy en día es, lo puedo ver en mi casa, está bien acá, está terrible el virus. Pero eso es una mentira del diablo, porque la mejor manera de avivarnos, ¿sabes cuándo es? Cuando estamos juntos. Solo somos pequeñas chispitas, como ayer en la fogata, pero cuando estamos juntos, ¡bum!, se prende todo el fuego. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero sigamos adelante, hermanos. Fíjate cómo puedo saber si estoy caliente o estoy frío. Número 1, si lees la Biblia y oras por costumbre. Déjame decirte, las costumbres son buenas, pero cuando es la vida espiritual, muchas veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, a ofrendar, a leer la Biblia, y perdemos ese saborcito, esa chispa que dices, ¡wow! Hoy Dios me habló, ¡wow! Mira esto. Y como decía el hermano hace rato, la costumbre nos lleva a dejar pasar las oportunidades. Número 2, perdiste el asombro por lo sobrenatural. Y déjame decirte, pasan cosas sobrenaturales. Ser cristiano no es religión. Ser cristiano es vivir una vida sobrenatural. ¿Sabes por qué? Cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador personal, yo estaba en relación con mis papás, no estaba muy bien. Y yo y mi papá constantemente, como buen adolescente, éramos polos opuestos. Él decía verde, yo decía rojo. Él decía blanco, yo decía negro, ¿sí? Así estábamos. Muchas veces la mesa era una mesa de conflicto. Y me acuerdo que cuando recibí a Cristo, en un momento tuvimos un choque, yo y él se paró, empezó a decirme, y yo ya iba a decirle un montón de cosas, y algo dentro mío me hizo quedar callado. Tenía unas ganas de decir un montón de cosas, pero algo dentro mío me decía, quédate callado, quédate callado, quédate callado. Terminó la discusión, no dije nada, me fui, pero estaba totalmente molesto diciendo, ¿por qué me quedé callado? Le debía haber dicho a él todas las cosas. Y sin embargo, ¿sabes qué pasó? En ese momento me di cuenta que algo estaba sucediendo dentro mío. Algo especial. ¿Por qué? Porque eso especial que estaba sucediendo me estaba hablando de que tenía una vida que sobrenatural. Algo estaba transformándome, ¿sí? Como ha pasado ahora. Se fue la pantalla. No se preocupen, hermanos.
está totalmente preparado para ver si prestan atención. No, pero en realidad es algo sobrenatural. Y déjame decirte, vivimos cosas sobrenaturales. Cuando llegues a la iglesia y veas este tipo de alabanza, ¿sabes qué? Es sobrenatural. ¿A quién se le ocurre venir a esta hora a la iglesia, pudiendo quedarse a dormir en casa, pero venir acá y alabar? Es sobrenatural. Número 3, buscar imitar en vez de ser genuino y fresco. ¿Sabes? Estamos acostumbrados a imitar en vez de crear. Como somos hijos de Dios, Dios nos ha dado esa capacidad de crear cosas. Número 4, estás más enfocado en la imagen que en el ser. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos preocupamos más en lo que piensa la gente de mí, lo que observa la gente de mí, que lo que Dios dice de mí. Entonces vas dando cuenta si estás caliente o estás frío. Perdiste la pasión por compartir tu fe con otros. Yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, una de las cosas que me desafiaron fue hablarle a otros de Cristo. Y me acuerdo que nos llevaban a las plazas y ahí veníamos a testificarle y a hablarle a la gente de Cristo. Y yo me acuerdo que cuando empezaba a hablarle a alguien, y en un momento me empezaba a preguntar, y yo no sabía qué responder, me sentía frustrado, pero ¿sabes qué? En mí había el deseo de decir, ok, la próxima vez le voy a contestar. Pero déjame decirte algo, conforme pasa el tiempo, nos vamos volviendo duros. Nos acostumbramos y dejamos de compartir lo que Dios hace en la vida. Lo que decía el hermano, hay cosas que compartir. Hermanos, el próximo domingo, cuando estén todos juntos y el pastor diga o el hermano que diga, vamos a compartir algo, una cola tiene que haber. Porque ¿sabes por qué? El primer milagro es que van a tener un lugar donde estar juntos. Gloria a Dios. Ese es un milagro. Amén. El segundo milagro es que van a estar todos. Entonces, ¿sabes qué? Hay mucho por decir, así que prepárese. Número 5, perdiste la pasión. Vayamos 2 más. Inviertes más tiempo en tus cosas que en servir a otros. Y número 7, te lo entrego, pero yo sigo al control. Es interesante. Nosotros hace rato cantábamos diciendo, Espíritu Santo, toma control, lléname. ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu Santo toma control de mis ojos, de mis oídos, de mi boca, de mi lengua, de mi corazón, de mis pies, de mi todo. Y si Él me dice, ve para allá, ¿qué tengo que hacer? Ir para acá. Pero cuando decimos te entrego, ¿sabes que a veces decimos al Señor? Pero Señor, yo te lo entrego, pero ¿sabes qué? Mis finanzas las manejo yo. Mis tiempos las manejo yo. El resto es para ti. Entonces no es control. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo tenemos que avivarnos. Fíjate qué dice este versículo. Vamos rápidamente. Habacuc capítulo 3, versículo 2. En el libro de Habacuc dice lo siguiente. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Date cuenta, lo que va a avivarnos, lo que va a motivarnos, lo que va a encendernos, no es una canción, no es un grupo de personas, no es en un momento una reunión. ¿Sabes qué va a ser? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que está viva. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Por eso en un momento aquí el profeta decía, he escuchado tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sabes, hermanos, hoy más que nunca tú y yo tenemos que orar y decir, Dios, aviva tu voz en medio de estos tiempos. Oh Jehová, aviva. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, más que nunca hay gente que está padeciendo soledad, depresión, adicciones, situaciones difíciles. Más que nunca tenemos que orar y decir, Dios, aviva tu palabra, permite que nosotros podamos darla a conocer, permite que nosotros podamos mostrar misericordia en tiempos de crisis. Y ahí estaba Habacuc, y Habacuc estaba viviendo uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel. De tal manera que al final Habacuc va a decir, aunque falte esto, aunque falte esto, aunque falte esto, yo en ti confío. Entonces, hermanos, podamos decir que podemos avivarnos. Sigamos más adelante, ¿sí? Para ver. ¿Y de dónde viene la palabra avivar? Y ahí te voy a dejar algunos conceptos rápidamente. Esa palabra se repite varias veces en la palabra de Dios, pero déjame decirte estos 2 conceptos. Número 1, cuando hablamos de avivar, estamos hablando de tener vida. El concepto avivar en la palabra de Dios es tener vida. Y el otro concepto es preservar la vida. En otros aspectos de la palabra de Dios también va a hablar acerca de vivificar, devolver o reavivar la vida.
Por eso estoy hablando de que si en un momento nuestro corazón está frío y queremos que esté caliente, tenemos que reavivarnos. Tenemos que volver a tener esa vida, ¿sí? Por eso es que en el libro de Apocalipsis el Señor le va a decir: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque cuando estoy tibio es imposible. Es preferible que yo diga: estoy mal, estoy frío, sé que no he perdido esto, porque es aquí donde Dios me toma, me vuelve a dar vida y ¿sabes qué hace? Me lleva acá. Y si de pronto en un momento dado estoy aquí calientito, pero siento que empecé a perder fuego, Él puede, boom, volver a avivar la llama. Entonces es tan importante que entendamos eso. Seguimos más adelante, hermanos. Fíjate este versículo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Es un increíble versículo, a mí me encanta. Si en algún momento tienes a alguien que está quebrantado, que está triste, que está pasando una dificultad y una situación, dale ese versículo. Porque aquí muestra que el Dios todo omnipotente, todo maravilloso, todo grande, que está en las alturas, habita en la santidad, es el Dios que no solo está increíblemente grande, sino es el Dios que está cercano. Es la magnitud de Dios y la cercanía de Dios. Y ahí claramente dice: yo soy Jehová el sublime, habito en la eternidad, dice, y habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿para qué? Para hacer vivir. Y ahí está esa palabra, el espíritu de los humildes, y para vivificar o devolver la vida al corazón ¿de quién? De los quebrantados. Entonces date cuenta cómo el Señor está listo para hacer eso. Un versículo más, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Sabes? Cada domingo que vienes a la iglesia, cada día de la semana durante las actividades que hay, es la oportunidad de que de avivar el fuego. Es la oportunidad de que otra vez pueda salir y agarrar y decir: wow, venía con las pilas descargadas y ahora salgo y ya estoy listo para la batalla. Bueno, cada tanto necesitamos ese recordatorio, ¿sí? Y pensando en eso, vamos a aprender dos conceptos rápidamente. El concepto avivar en relación al fuego significa hacer que arda más. Pero también ese concepto de avivar va a relacionarse con el tema de la luz. Y en el caso de la luz es hacer que brille más. Por lo tanto, vamos a avivarnos unos a otros para tener esta idea. Arder más y brillar más. Cuando hablamos de arder, estamos hablando de tener el espíritu y el ánimo correcto. Y cuando estamos hablando de brillar, vamos a hablar acerca de nuestras acciones. Es interesante, porque en un momento dado, Dios siempre se encarga de que primero trabaje en nuestro ser para después hacer. Dios nunca en un momento, cuando invitó a los discípulos, les dijo: vengan para hacer. No, les dijo: venid en pos de mí y yo os haré. En la medida que me conocen, yo trabajo en ustedes, y cuando voy trabajando en ustedes, los voy transformando a ustedes para que después ustedes puedan hacer. Entonces, pensemos en esos conceptos y rápidamente vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se desarrollaba el concepto de avivamiento. Tres aspectos en la vida de Israel que se desarrolló el avivamiento, ¿sí? Rápidamente. Número uno, en el tiempo de Elías. Y en el tiempo de Elías, el avivamiento va a desafiarnos a algo. Resulta que Elías vivía tiempos donde Acab era un rey malo. Había elegido por mujer a una bruja, ¿sí? No es que era fea, ¿sí? Era una mujer linda, pero era bruja de verdad, ¿sí? Entonces, de pronto Acab no sabía con quién estaba. Ahora esa bruja había hecho que todo el pueblo de Israel se apartara de Dios. El gobierno estaba mal, la sociedad estaba mal, la economía estaba mal, el pueblo estaba mal y espiritualmente todos estaban mal. En medio de ese momento, Dios levanta a Elías. Y el nombre de Elías significa: yo soy Jehová. Ahora es interesante, porque el avivamiento no se trata de que nosotros seamos mejores. El avivamiento se trata de mostrar que Dios es Dios. Y sabes, eso es lo que necesitamos hoy en día. Todos los que estamos viviendo en este país necesitamos mostrar que Dios sigue siendo Dios. ¿Sabes por qué?
Porque si no mostramos que Dios es Dios, las tinieblas, la maldad, la injusticia, la pérdida de valores, el desmembramiento de las familias, progresivamente va a afectar nuestras vidas. Por eso es tiempo que nosotros hagamos algo. Es tiempo de que nos levantemos como Elías y digamos, acá están las Elías que creen en Dios y van a mostrar que es Dios. Ahora es interesante en qué punto estuvo el avivamiento. Fíjate que dice el pasaje. Primera Reyes capítulo 18, versículo 21, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Ahora déjame decirte, ese concepto claudicar significa tener doble ánimo. ¿Sabes cómo es el doble ánimo? La persona que en un momento se te acerca y dice: ¡hey! ¿Cómo estás? ¿Viste? Y al rato la vuelves a ver y de pronto como si no existieras. ¿Sabes quién es la persona de doble ánimo? La que en un momento te dice: hola, jajaja, y al rato parece que te va a morder. La persona de doble ánimo, ¿sabes cuál es? La que te dice: sí, yo te voy a ayudar, a las 3 voy a estar allá para ayudarte. Y dan las 8 de la noche y no llegó. Uy, se me olvidó, no, me salió esto. Es una persona que hace así: baja, sube, baja, sube. Es una persona de doble ánimo. Con una persona de doble ánimo no puedes estar, porque no sabes cuándo te va a fallar, cuándo te va a servir. Casarte con alguien que es de doble ánimo es horrible, ¿sí? Mejor no te cases, quédate solito. Para complicado estás tú solo. 2 complicados en una casa es un desastre. Pero sabes, imagínate si en este lugar todos somos así: sube, baja, sube, baja. No podemos contar con nadie. Por eso es que en un momento dado el problema de el avivamiento no pasa por las circunstancias, pasa por el corazón. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a seguir? No voy a seguir al pastor, no voy a seguir al misionero, no voy a seguir a la iglesia. Mi compromiso es seguir ¿a quién? A Dios. Si sigo a Dios, va a ser muy fácil el liderazgo. Va a ser muy fácil alcanzar. Y déjame decirte algo: si ustedes siguen a Dios, el lugar a donde van a ir les va a quedar chico. Pronto van a tener que empezar a buscar otro lugar. Capaz que un teatro, no sé, pero algo van a empezar a buscar. Pero sigamos adelante. El avivamiento en el tiempo de Esdras. Esdras también pasó un tiempo muy difícil, y en ese proceso de avivamiento con Esdras, date cuenta en un momento que dice el versículo, Esdras capítulo 10, versículo 11. Ellos regresan a reconstruir los muros, reconstruyen los muros, se levanta todo durante el tiempo de Nehemías, pero hay un avivamiento. Tiene que haber un cambio. De nada nos sirve tener un templo hermoso, tener murallas, si el corazón del pueblo no ha cambiado. Entonces ahí dice en un momento dado dice Esdras, dice: ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra. ¿Sabes? El desafío ya no es, ok, decide a quién vas a servir, sino ahora el desafío es: ¿de qué me tengo que separar? Porque, ¿sabes? La vida cristiana consiste en eso. Consiste en llenarme de Dios y dejar cosas. En la medida que me lleno de Dios, voy dejando cosas. Y sabes, cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones. Vamos al libro de Hebreos, rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Muchos de ustedes lo conocen, pero ahí en el libro de Hebreos tenemos un pasaje bastante conocido. Y fíjate que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora es interesante ese concepto, porque ahí te va a decir: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea que encierra allá es que todos nosotros, cuando regresamos de trabajar, ¿qué hacemos, hermanos? A ver, dígame, ¿qué hacemos? Aparte de comer, ¿qué hacemos? Nos bañamos.
nos cambiamos, nos quitamos la ropa. Yo creo que ninguno va y se acuesta a dormir sucio, se levanta al día siguiente y cuando regresa se vuelve a acostar sucio. No. Si alguno es casado acá, lo primero que hace tu esposa es: báñate. Ni me abraces, ni te acerques. Báñate. Bueno, eso sucede, ¿sí? El otro día estaba hablando con mi hijo, le decía de los cambios que van pasando con los adolescentes. Y en un momento mi hijo ya está cambiando, está ese proceso. Y me dice: papi, ¿tú crees que yo necesito usar desodorante? Le digo: más vale, le digo, tan mal huelo. Bueno, dejémoslo así, le digo, olemos, le digo. Pero es verdad, nos cambiamos, ¿por qué? Porque nos sentimos incómodos. Nos cambiamos, ¿por qué? Porque olemos mal. Nos cambiamos, ¿por qué? Porque no va mal, no va a estar. Bueno, cada uno de nosotros tiene cosas que necesita cambiar. Algunos de pronto dicen: yo soy honesto. A mí me gusta decir la verdad tal como es. Y le dices a alguien la verdad, pero sabes, el libro de Proverbios dice que la verdad dicha a su tiempo es como una manzana de oro. Cuán buena que es. Pero la verdad dicha fuera de tiempo es como golpes de espada. ¿Te das cuenta? Si tú no sacas de ti esa actitud de que yo digo la verdad como sea, y no le añades un poco de sabiduría, vas a lastimar a muchos. Otros en un momento dado postergamos las cosas. Somos la gente que en un momento dice: me queda tiempo, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, y nunca lo hago. A lo mejor algunos somos impacientes. Yo soy muy impaciente, a mí me gusta que las cosas sean así. Cuando estoy parado esperando un alto, empiezo a mirar, y cuando el que está delante no se mueve, digo: pero tan poco es que aprietes y salgas. O sea, a mí no me gusta tener paciencia. Una vez me pasó algo en Puerto Rico. Estábamos en Puerto Rico, perdón por los puertorriqueños, vi que habían dos y grandotes, así que mejor digo, tengo cuidado con lo que voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? En Puerto Rico son muy buenos para manejar, ¿verdad, hermano? Increíble. Cumplimos todas las leyes. Tan así que cuando yo me mudé aquí a Nueva York me hicieron hacer otra vez la licencia y tomar el examen, porque me dijeron: usted viene de un país que está considerado peligroso en el concepto de manejar. Bueno, el caso es que estábamos en un estacionamiento. Yo iba a salir de este lado, y de este lado en una salida de farmacia, y veo que va a salir una señora, y yo me quedo. Digo: bueno, vamos a dejarla pasar. Entra así la señora, hace como que va a pasar, y se queda detenida. Entonces yo le digo: pase. Ok, me hace así. Intenta hacer esto y se queda parada. Ok, digo, a lo mejor no quiere pasar. Voy a pasar y ella se mete de vuelta. Digo: ok, pase. Y se queda parada. Digo: bueno, sigo yo. El caso es que estuvimos así hasta que en un momento dije: sí, cruzo, y ya estaba, ¿viste? Y crucé, pero en el proceso de cruzar digo: esta vieja tonta y loca, digo, ¿qué le pasa? Y estaba mi hija al lado. Y mi hija me dice: papi, digo, ¿qué? ¿Tú te acuerdas que nos dijiste que no es bueno reaccionar y decir tonta, loca, estúpida? Si tú no quieres que yo diga eso, y que Josías tampoco diga eso, creo que tienes que controlarte. Silencio. Ahora, ¿qué haces como padre? Mi reacción inmediata iba a decir: pero ella tiene la culpa, tengo razón. Pero, ¿sabes? No podía decir nada. Todo lo que iba a decir iba a ser peor. Así que me quedé callado y dije: está bien, hija, tú tienes razón, me voy a quedar callado. ¿Viste? Pero es así. Cada uno lucha con algunas cosas. A mí lucho con la impaciencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que debemos despojarnos, tenemos que limpiarnos y correr con paciencia. Y ahí está la clave, versículo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La idea es que mientras más veamos a Jesús, más vamos a ser como Jesús y más vamos a estar limpios de cosas que no contaminan o que contaminan nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿de qué hay que separarse? Sigamos rápidamente. En el caso del rey Ezequías, otro periodo de avivamiento del pueblo de Israel. Y ahí es interesante. Ezequías, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice así: hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis.
Date cuenta, en uno era el tema del corazón, en otro era el tema de despojarse, quitar, ¿sí? Pero aquí el tema es decidir a quién vamos a servir. Y déjame decirte, hermano, cuando hablamos de servir, muchas veces pensamos que servir es algo del pastor, es algo de los músicos, es algo del líder de jóvenes o es algo del misionero. No, todos estamos para servir. Y déjame decirte algo, tu campo misionero, ¿sabes dónde es? Donde tú vives, en tu comunidad. Tu campo misionero, ¿sabes dónde es? En tu escuela. Tu campo misionero, ¿sabes dónde es? En tu trabajo. Tu campo misionero, ¿sabes dónde es? Con tus amigos. Tu campo misionero, ¿sabes dónde es? Con tu familia. Estás ahí para servir. Y en un momento Ezequías, el rey, le va a decir: hey, no se engañen, Dios te ha escogido. Vamos a un pasaje rápidamente. Vamos al libro de Primera de Pedro. Y ahí ustedes rápidamente lo van a encontrar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjate que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Dios te salvó. Dios te rescató, ¿para qué? Para que le sirvas. El propósito por el cual estás en tu trabajo, estás en tu escuela, estás en ese vecindario, es porque Dios quiere que le sirvas allá. Como decía el hermano hace un rato, ¿qué pasaba? Estar abiertos, estar pendientes y ir a ver cómo Dios me quiere usar hoy, cómo Dios me quiere usar hoy, cómo Dios me quiere usar hoy. ¿Y sabes qué? Pequeños detalles. Las palabras que usó el hermano son claves. Pequeños detalles hacen la diferencia. Cuando uno mira una obra de arte, uno mira y empieza a mirar y dice: wow, qué lindo es. Pero ¿sabes qué? Lo mejor es cuando tú te acercas y miras los detalles, los tonos de color, las mezclas, las formas. Ahí te empiezas a admirar y empiezas a decir: wow, este sí sabe pintar, este sí sabe hacer las cosas. Bueno, de eso se trata, de que nosotros podamos abrir los ojos y podamos ver que Dios nos quiere usar para bendecir a otros. Y sabes, esa bendición es muy sencilla, practícalo. Yo el otro día, en un momento, hace un mes atrás, entré al Walmart, ¿sí? Y en un momento ves que vas entrando, vas haciendo la cola, y no sé si te ha pasado que a veces cuando te toca a ti hacer la cola, algo sucede con el que está delante, y es como que la máquina hace pin y tarda. Pi y tarda. Y de pronto dice pi y te dice: perdón, tengo que volver a pasar. Y tú dices: ok. El caso es que estaba haciendo eso y en un momento la persona que estaba siendo atendida reacciona mal. Y le dice: no, pero ¿cómo? Siempre lo mismo. Claro, la pobre chica solamente baja la cabeza, es así: ok, perdón, tin, tin. Entonces yo estaba viendo eso y digo: wow, pobrecita, digo, ¿cuántas horas tiene que estar parada soportando a gente? Qué maleducados que somos. Hasta yo me incluí. Y de pronto digo: voy a hacer algo. Entonces cuando pasé, le dije, de inmediato ellos tienen su nombre, la saludé: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le digo: fulana, y pim, pim. Le digo: ¿me permites orar por ti? Se levantó y me dijo, se quedó así como diciendo: ¿qué va a hacer este loco? Digo: mientras tú sigues tu trabajo, me gustaría orar por ti. Terminé de orar, pago y le digo: que el Señor te bendiga. Le digo: gracias por tu servicio. La chica, te digo, se le pusieron los ojos rojos y me dice: gracias. ¿Sabes? Ese simple y sencillo acto cambia la vida para alguien. Y te digo, el dar gracias es algo que se nos ha olvidado muchas veces. Cualquiera que te atienda, no es su responsabilidad. Bueno, sí es su trabajo y su responsabilidad. Pero sabes, gracias cambia la vida. Te hace sentir que lo que haces es valorado por alguien. Pero sigamos más adelante, hermano. Entonces, ¿a quién debemos servir? Entonces, rápidamente, concluyendo ya en esta mañana, 3 requisitos que debemos tener para avivar nuestra vida espiritual. Número 1, tenemos que definir seguirle a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Gastando tiempo con su palabra. Hermanos,
Vez tras vez, no existe fórmula mágica, no existe nada nuevo, no existe una campaña extraordinaria, existe la palabra de Dios que te va a avivar. Si has perdido en un momento tu pasión, si te estás enfriando, ve a la palabra de Dios. Y es interesante, en un momento la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 16, va a hablar en cuanto a eso. Y la palabra de Dios nos va a dar vida, nos va a avivar. El Salmo capítulo 1, versículo 2 va a hablar acerca de que el justo gasta tiempo en la palabra de Dios y es como si en un momento estuviera plantado en aguas vivas. Entonces es tan importante que nosotros gastemos tiempo con la palabra de Dios. Número 2, tenemos que consagrarnos a Dios, separarnos para Dios. ¿Sabes? Cuando uno se casa, y nunca voy a olvidar algo, ¿cuántos casados hay acá? A ver, levanten la mano. Lo siento por los solteritos. ¿Sí? No saben lo que se están perdiendo, pero qué bendición de la que se están salvando. Deben decirles que el cuento ese de que vivieron felices es mentira. A partir de allá comienza la vida de verdad, ¿sí? La bendición es estar casado. Uno aprende, uno crece, uno llora, uno perdona, uno se da cuenta cuán egoísta es y cuánto puede amar. El caso es que el matrimonio es una bendición, ¿sí? Entonces, no lo perdamos, sostengámoslo. Pero es interesante algo. Cuando en un momento dado nos íbamos a casar con mi esposa, date cuenta, para las mujeres es un evento increíble. Es el sueño de toda la vida. Toda mujer espera entrar, ese corredor es su desfile. Es el momento del brillo más grande. El novio es como el oso. Mientras más feo, más hermoso, ¿sí? Pero la novia es lo principal, ¿sí? Entonces resulta que aquí yo estaba parado y tú estás esperando que entre, ¿viste? Y cuando entra, déjame decirte, es lo más increíble del mundo. No existe otra mujer más hermosa, ni existirá, ¿sí? Pero ese momento es único. ¿Por qué es único? Porque ella se ha estado guardando, se ha estado separando, se ha estado preparando para estar conmigo. Ese es el privilegio. Todo hombre que está parado acá esperando a la novia se siente honrado de que alguien dedique su vida para él. Ahora te digo, en ese proceso de ver venir a mi esposa, venía con mi suegro. Y me acuerdo que llega allá y el pastor dice, ¿quién entrega a la novia? ¿Y qué debe decir el padre? Soy el que la entrego, la presento. Yo voy pensando en ese momento. Cuando me hagan esa pregunta, yo voy a decir, ¿quién entrega a la novia? No lo sé, yo no. Es más, hasta a mi hija a veces le digo, mi amor, tú te vas a quedar conmigo por ahora. No, por siempre. Disfrútame, te quedan 3 años. Ya pronto me voy. El caso es que ella está así. Entonces, mi suegro no soltaba, hasta que en un momento vino alguien y le dice, es tiempo de entregarla. Ahora, suena chistoso, pero sabes, muchas veces nos pasa así. Queremos entregarnos al Señor, pero hay algo que nos atapa, hay algo que nos sostiene, hay algo que nos detiene. Y uno quiere, hasta que lo hacemos. Sabes, cuando hablamos de consagrarnos a Dios, estamos hablando como esa novia, que nos hemos preparado, nos estamos equipando y estamos entrando para estar en el altar donde nos vamos a unir al que va a ser nuestro único amor de toda la vida. Y ese es Dios. Por eso en un momento es tan importante de que podamos separarnos. Y ahí te puse un par de pasajes, por ejemplo, Efesios capítulo 4, 17, 24, va a estar hablando justamente de despojarnos del viejo hombre, despojarnos de aquellos vicios, de aquello que nos separa de Él. En 2 Timoteo 2, 19 habla acerca de que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Sabes? No hay nada más hermoso de recibir a la novia. Pero también la novia le echa el ojo al novio. ¿No crees que no le echa el ojo? Desde que está viniendo allá, dice, tontitas, me quedé con el mejor, tontitas, les iba diciendo, ¿sí? Eso decía mi esposa. Y otra decía, bueno, quédatelo, total, ni lo queremos. Pero el tema es así. Tenemos que estar limpios y presentables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos encantaría tener una novia
o un novio que esté sucio, que llegue desarreglado, apestoso. Si esto es al comienzo, ay mamita, ¿qué me espera después? Entonces por eso es importante. Sigamos más adelante. A ver, me pasa la siguiente slide, hermano, por favor, que ya terminamos en esta mañana. A ver. Siguiente. Y el último, por favor. Es ahí. Muy bien. Y el tercero, ¿sabes qué es? Compromiso con Dios. Y ya terminando esta mañana, a eso llegamos. Primero, comunión con Dios. De la comunión con Dios, Dios va transformando mi vida. Me voy consagrando a Él, entregando a Él para después ser usado por Él. Y es interesante que el compromiso con Dios es servirle. ¿Sí? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Rápidamente, Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Fíjate que dice la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora déjame decirte, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Sabes? Estaba diciendo, Dios es un Dios santo, es un Dios vivo, es fuego consumidor. Es imposible, si tenemos un Dios así, wow, servirle a Él y pensar fallarle, nos cuesta. Pero el concepto que da es, este Dios que es así, nos ha salvado, nos ha rescatado, a diario tiene relación con nosotros, nos va limpiando y por gratitud, ¿sabes qué hago? Le sirvo. ¿Sabes? Para mi vida, servir a mi esposa, volvemos al tema de mi esposa, no es una carga. Al contrario, por cómo ella me ama, como ella me respeta, como ella me ayuda a hacer, cómo me aguanta, cómo me perdona tantas veces, ¿sabes qué? La valoro cada vez más. Y en mi mente y en mi corazón, lo único que puedo pensar es qué puedo hacer para agradarle a ella. ¿Qué puedo hacer que la haga sentir bien? ¿Qué puedo hacer que de pronto muestre que para mí ella es lo más importante? Es gratitud. Entonces cuando vemos a un Dios que nos perdona, nos limpia, nos transforma y nos quiere usar, por gratitud lo hacemos. Si en un momento dice, hermanos, tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana, el día domingo, para cargar sillas, para acomodar todo y para ir y comenzar nuestro culto, la gratitud a Dios por verlo obrar y darnos lo que nos está dando, ¿sabes qué? No voy a estar a las 8. Pastor, a las 7:30 puedo estar y preparo el café. Dirá el pastor, amén, qué bendición, me tomo mis vacaciones. No. Pero, ¿sabes? Eso es increíble. La gratitud me lleva no a hacer lo que debo hacer. La gratitud me lleva a ir más allá de lo que debo hacer. Entonces, en esta mañana, hermanos, terminando, es importante que nosotros decidamos a quién vamos a servir. ¿Sí? Decidamos de qué debemos separarnos. Y decidamos comprometernos con Él. ¿Cómo lo hacemos? Comunión con Dios todos los días. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Consagrándome a Dios todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo a Dios todos los días. Si hago eso, déjame decirte, el frío que viene no nos va a tocar. Todo lo contrario. Va a haber tanto calor que cuando hay calor, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas de los dos conceptos? Cuando hay calor, la gente busca ¿qué? Calentarse. Y cuando hay un lugar que brilla y está oscuro, la gente ¿qué hace? Va a ese lugar. Eso es la iglesia. Un lugar de calor para dar refugio al necesitado y un lugar de luz para guiar al que necesita saber el camino. Quiere el Señor usarnos a cada uno de nosotros para en este tiempo impactar grandemente nuestra comunidad y el mundo entero. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y sabes, en esta mañana me gustaría invitarte
a que evalúes brevemente tu vida y te hagas esa pregunta: ¿cómo estoy? ¿Estoy calientito? ¿Estoy tibio? ¿Estoy frío? No importa cómo estés, este es el momento para decirle: Dios, avívame, avívame. Dios, ayúdame a que en esta semana mi tiempo contigo sea un tiempo increíble, un tiempo que al abrir tu palabra hables a mi corazón. Ayúdame en esta semana, Señor, a que yo pueda estar siendo limpio y de aquellas actitudes, de aquellas cosas que normalmente las he dejado pasar, ahora limpiarme. Pero también, Dios, ayúdame a que a partir de ahora yo pueda tener los ojos abiertos para ver a quién puedo servir, por quién puedo orar, a quién puedo...